En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico sobre un paciente ahogado en la piscina comunitaria de una urbanización de aquí de la playa. Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Pues era un sábado por la mañana y nos pasaron un aviso de que la piscina comunitaria de una urbanización de apartamentos de la playa de aquí de la población había un médico del hospital de aquí de la zona fuera de servicio realizando ventilaciones a un paciente que había sufrido un ahogamiento. Nos comunican que el SAMU estaba de camino desde Valencia, que habían ido a hacer un secundario, que fuésemos nosotros para iniciar maniobras de RCP básica instrumentalizada, junto con el médico que había en el lugar. Pues nos dirigimos hacia el lugar. Cuando llegamos, cogí yo la mochila, el DESA y la válvula PIP. Ya que es un paciente ahogado y además de que de por sí ya está indicada en la RCP la utilización de la válvula de presión positiva al final de la expiración, en este caso más aún a ser un paciente ahogado. Mi compañero cogió el aspirador de secreciones y el oxígeno y nos dirigimos a donde estaba la piscina. Nos estaba esperando la policía local y nos acompañó hasta la piscina. Cuando llegamos nos encontramos un varón de unos 50 años, tumbado boca arriba, con una abundante barriga, que ya se notaba que ahí había algo más que su sobrepeso, había tragado líquido, y el socorrista y un señor, que supuse que era afirmativamente que era el médico que nos había comentado el CICU, y estaban realizando ventilaciones con una mascarilla de las típicas que tienen los socorristas, con una boquilla y un filtro antibacteriano, que os dejaré una foto aquí. Estaban realizando ventilaciones y habían puesto el DESA de la comunidad de vecinos. Todas las comunidades de vecinos están obligadas a tener mínimo un DESA. En las urbanizaciones de más de no sé cuántas personas, no lo sé exacto. Aquí en todas las urbanizaciones de apartamentos tienen por lo menos un DESA. Lo tenían puesto y nada, nos acercamos y nos comenta el médico. Estaba buceando y de repente empezó a flotar. No saben exactamente qué es lo que había pasado, si le había dado un golpe de calor, si le había dado una ACV, si le había dado un infarto, no se sabe. De repente había empezado a flotar. Lo había sacado el socorrista y habían iniciado maniobras de respiración asistida. Y me puse yo en vía aérea, comprobé si había líquido en la vía aérea, si había algo de líquido, aspiré las secreciones, que era agua de la piscina, no llevaba cánula de Guedel, le coloqué una cánula de Guedel y continué con las maniobras de reanimación respiratoria. Mi compañero procedió a seguir el ABCDE, ya que no es un paciente traumático. Colocó el pulsosímetro, el paciente saturaba a 70% y tenía 120 pulsaciones por... Lógicamente, frecuencia respiratoria no había, el paciente estaba en apnea. Se puso mi compañero a tomar la tensión arterial y estaba hipotenso. Tenía una tensión arterial de 96. Le ofrecimos al doctor nuestro material de acceso venoso, que sí que llevábamos equipo para coger una vía y suelo fisiológico. Mi compañero se puso a ayudarle a coger una vía y yo seguí con la ventilación, llevando un ritmo de 12-20 respiraciones por minuto, con la válvula PIP a 15 centímetros cúbicos de agua, como me había indicado el médico. Os dejaré también aquí una foto de la válvula PIP, por si no os acordáis de ella, sí que hemos hablado de ella en algún vídeo.
Los test normalmente utilizamos la válvula PIP entre 5 y 10 centímetros cúbicos de agua, ya que en hipotensión es contraproducente. Pero en este caso es un paciente ahogado. Por lo tanto, ya tienes resistencia dentro de los alveolos que te impiden bastante la ventilación. Por lo tanto, el médico, que era UCIsta, estaba muy puesto en reanimación y nos pidió que lo utilizáramos a esa presión porque sería más efectiva la reanimación a pesar de la hipotensión que llevamos a empezar a solucionar con el acceso venoso que estaba consiguiendo él. Por lo tanto, íbamos a contrarrestar ya esa hipotensión, porque el paciente sí tiene pulso. Por lo tanto, conforme empecemos a meterle líquidos, al no ser un hemorrágico, va a empezar a subir esa tensión arterial. Hay que recordar que lo que se pretende con la válvula PIP son varias cosas. Con la válvula PIP, presión positiva al final de la expiración, se consigue que en la expiración del paciente quede más aire dentro de los alveolos, por lo tanto se produce un mayor intercambio gaseoso, favoreciendo así la reanimación cardiopulmonar y cerebral, al aumentar la presión de oxígeno en ese cerebro y bajar la presión de CO2. También favorece la desaparición de la acidosis respiratoria al mantener mejor el nivel de CO2. Continué con las ventilaciones 2 minutos. Paramos a los 2 minutos para comprobar que aún tenía pulso y que no respiraba. Le comenté al médico si quería intubar, porque en aquella época sí llevábamos equipo de intubación aún. Hace poco que nos lo quitaron, porque realmente una básica no tiene sentido, precisamente por lo que voy a explicar ahora. Si un paciente no está en parada cardíaca, hay que sedar, hay que relajar y hay que dar un hipnótico. Ni llevamos roncuronio, nenetine, ni llevamos propofol, ni llevamos midazolam. Por lo tanto, en este caso, el médico decidió no intubar porque si recuperaba la respiración espontánea, hay muchas posibilidades de que empiece a tener movimientos musculares en la tráquea o que incluso recupere el conocimiento. Y en ese caso, si el paciente está intubado, íbamos a tener un problema. Por lo tanto, decidió no intubar en ese momento. Decidió esperar al SAMU, que sí que lleva esa medicación. El paciente volvió a tirar líquido de los pulmones, volví a aspirar, mi compañero volvió a tomar la tensión, tenía una tensión arterial de 170, saturaba a 80, tenía una frecuencia cardíaca de 120. Seguía con taquicardia, esto es debido a la anoxia. El cuerpo intenta contrarrestar esa falta de oxígeno subiendo la frecuencia cardíaca. Seguí con las ventilaciones, un ciclo más de 2 minutos y en este ciclo, cuando hicimos la pausa, comprobamos que el paciente sí tenía una respiración superficial. Estaba con 7-8 respiraciones por minuto. Seguí ventilando. ¿Por qué seguí ventilando? Porque aún no tenía una frecuencia respiratoria adecuada ni una saturación adecuada. Estaba con una saturación de 85%. Por lo tanto, está indicado seguir ventilando hasta conseguir una saturación de oxígeno mínimo de 90. De hecho, seguía siendo un paciente crítico. Estaba inconsciente, la tensión ya se había estabilizado, tenía 110/80, pero seguía sin tener una respiración adecuada, ya que estaba en bradipnea. En este momento llegó el soporte vital avanzado, bajó el equipo,
El test se puso con nosotros a preguntarnos, el médico se puso a hablar con el otro médico, decidieron intubar el paciente. De hecho, lo intubó el anestesista que estaba en el lugar. Relajaron, sedaron, etcétera, y realizaron la intubación. Se puso a ventilar el test del soporte vital avanzado, del SAMU, y mi compañero y yo nos pusimos a preparar la camilla para que el SAMU pudiese trasladar al paciente. La enfermera se puso a coger otro acceso venoso para tener 2 vías periféricas y nosotros procedimos a preparar la camilla y a preparar la camilla de palas para recoger al paciente para pasarlo a la camilla. No se conectó un respirador, estaba el test del SAMU realizando las ventilaciones, procedimos a cargar al paciente en la camilla del SAMU y a subirlo al SAMU. Nos pidieron que subiésemos a ayudarles, el médico me pidió que ayudase a monitorizar mientras que se colocaba el respirador y tal. El médico se puso con el respirador junto con el médico que estaba en el lugar a decidir los parámetros del respirador. No recuerdo en este momento los parámetros que fueron, eso no me lo apunté. La enfermera se puso con la medicación que le pidieron, acabamos de monitorizar, nos bajamos mi compañero y yo de la ambulancia, mi compañero estaba ayudando a la enfermera con la medicación y nada, esto fue todo por este caso clínico. El SAMU trasladó al paciente al hospital de referencia en estado crítico, pero vivo. Conseguimos sacar a este paciente de la apnea, que es lo que realmente importa. Espero que el caso os haya gustado. Si es así, dale like y suscribiros. Como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.